Si me permite, en los próximos minutos vamos a entrarle en serio al tema de los intoxicados niños, estudiantes de secundaria y algunos de primaria, intoxicados en el estado de Chiapas. Un asunto que lleva ya un mes y para lo cual no tenemos todavía una respuesta de certeza por parte de las autoridades sanitarias, ni del estado, ni de los municipios donde hubo mayor número de intoxicados, ni por supuesto de las autoridades federales. Hemos invitado a Beatriz Guillén, periodista del diario español El País. Ella reside aquí en México, es corresponsal de este importante diario europeo, y ella sí se fue a meter hasta donde tenía que entrar, hasta la cocina, para tratar de averiguar todo lo que ha estado sucediendo. Y Beatriz, antes que nada, un saludo muy, muy afectuoso y desde luego agradecido por tu colaboración. Un gusto saludarte, Pepe. El gusto es mío. Gracias. Estábamos comentando con la audiencia, tú lo estás oyendo, que desde el 23 de septiembre, hace un mes y 2 días, suman ya 123 los menores de edad que han tenido que ser hospitalizados. Es decir, hubo más intoxicados, pero hospitalizados fueron 123 porque ingirieron alguna sustancia, misteriosa sustancia, dentro de los centros escolares del país. Mira, hoy el presidente de la República trató el tema, ya sabes que los martes es el martes de la salud, trató el tema y dijo que, no mostró pruebas, pero dijo que la intoxicación de estos jóvenes, por lo pronto en Bochil, Chiapas y en más casos de los estados, no encuentran vínculo con el consumo de algún tipo de droga. Dice, en cambio, los medios de comunicación hemos generado psicosis. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente, si te parece. Yo quiero adelantar algo. No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga. Y tenemos que presentar todos los elementos como se están haciendo los estudios y todavía no concluyen. Por ejemplo, el caso de Bochil, se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos. Beatriz, tú no encontraste la sustancia que causó toda esta intoxicación, pero sí encontraste y sí viviste, compartiste el drama de los padres de familia desesperados por conocer realmente qué hubo atrás de este hecho que puso en peligro la vida de sus hijos. Tú estuviste ahí, Beatriz. Infórmanos, coméntanos, por favor. Pues así es, Pepe. El problema de los padres de familia era hace 2 semanas allá en Bochil, porque esto ocurrió el 7 de octubre, el mismo que es ahora. Y es que no saben nada, la Fiscalía no ha dado ninguna información oficial. Lo único que han dicho, como ha repetido ahora el presidente, lo mismo dijo allá el fiscal estatal, es que no se trata de droga, que todas las pruebas realizadas habían dado negativo a cocaína, metanfetaminas, anfetaminas, opiáceos y cannabis. Pero lo cierto es que al menos en Bochil 72 niños muy pequeños, además entre los 11 y los 13 años, tuvieron que ser ingresados, que una semana después 11 seguían en el hospital y uno acababa de salir del coma, que había tenido que estar intubado. Entonces, la pregunta de los padres era todo el tiempo la misma, y yo creo que es la que nos hacemos un poco todos. ¿Están de acuerdo? Puede no ser droga, ¿qué es? ¿Qué fue? ¿Qué pudo intoxicar en un lapso de unos 20 minutos de tiempo? Porque en el caso de Bochil, recordemos que pasó en el recreo del turno de tarde, sobre las 5:20 de la tarde, y se empezaron a desmayar. Eso lo reconocían el director, los propios maestros, las secretarias, se desmayaban a decenas. Había decenas de niños desmayados, inconscientes en la cancha de un colegio. ¿Qué es? ¿Cuál es la sustancia que la Fiscalía dice desconocida? Aquí el presidente dice que se han encontrado otros elementos, tampoco identifica cuáles, que pudo ser lo que afectó a los niños. Entonces, yo creo que esa falta de respuestas es la que aumenta la preocupación de los padres, de qué está entrando en los colegios. Si no es droga, ¿qué puede hacer que 72 niños se vayan ingresados al hospital? Los padres no tienen respuestas, no les han dado respuestas, pero sí entiendo, por otros medios nos hemos enterado, que los están presionando para no hablar. ¿Tú pudiste percibir esto? Cuando yo llegué, la verdad, ellos todavía
estaban en colaboración, se sentían en colaboración con la Fiscalía. Era muy pronto, yo llegué más o menos 3-4 días después de esta intoxicación y entonces la Fiscalía se había desplazado a Bochil para tomar muestras de los menores, había estado hablando con los padres, entonces ellos estaban muy receptivos. Si notaban, o algunos me comunicaron, pues una negativa total del presidente municipal de Bochil también a esclarecer, a ayudar a saber qué pasó. También se enfrentaban al director también por la falta de respuestas. Entonces, en ese momento ellos sí podían hablar, pero era todo, Pepe, era todo muy confuso, porque recordemos que 3 niños en un análisis privado de laboratorios privados del pueblo sí salieron positivo a cocaína el día después de esa intoxicación. Unos análisis que la Fiscalía dijo que había que verificar que fueran reales, pero que generó, allí era un estado total de preocupación, de histeria y totalmente de como un misterio de qué está pasando y sobre todo de mucha preocupación porque son niños, repito, muy jóvenes. Hablamos también con muchos menores, alguna niña de 11 años que había tenido que ser internada 3 veces después de lo sucedido por una crisis de ansiedad, que no se atrevía a salir a la calle porque tenía miedo de que le pasara lo que le había pasado dentro de su escuela, que es donde debería sentirse segura. Pues el presidente está pidiendo que no haya psicosis. Eso es lo que más preocupa en este momento, más incluso que saber cuál fue la verdad. El caso de Bochil, sin duda, fue el más mediático, aunque no fue el primero. Ya ahí en Bochil había habido otros problemas, pero el 7 de octubre a nivel nacional fue el caso de intoxicaciones más sonado, pues, en los medios de comunicación. Antes se había dado a conocer que en 2 secundarias resultaron afectados por lo menos otros 44 estudiantes. Y reitero, el primer caso, si no mal recuerdo, ocurrió el 23 de septiembre en la Escuela Federal número 1 de Tapachula. Ahí 34 estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación y en este caso se indicó que la causa había sido una fuga de gas en un tanque estacionario abandonado con la válvula semiabierta. El segundo caso fue en una telesecundaria, la telesecundaria Ricardo Flores Magón, en Tapachula, donde se reportaron 10 estudiantes intoxicados, de los cuales, sobre lo cual se ignoran todavía las causas. La Fiscalía de Chiapas ni siquiera sabe todavía la sustancia que afectó a los estudiantes. ¿Tú hablaste con las autoridades? ¿Te dijeron algo o te evadieron? Pues claramente me evadieron. A mí, yo creo que a todos los compañeros. Ellos organizaron una rueda de prensa con todas las autoridades estatales en las que las preguntas fueron muy limitadas, pero sobre todo es que no hubo ninguna respuesta. Y le preguntamos al representante del IMSS, donde seguían ingresados los niños, cuál era el diagnóstico, ¿no? Ellos tienen que también realizar las pruebas. Y también fue una falta total de respuestas. Todo el rato todo era una sustancia desconocida, ingesta por inhalación, pero todo el tiempo hablaban de una sustancia desconocida. Solo el fiscal, que fue muy reiterativo de no es una cuestión de drogas, él quería desmentir que estuvieran entrando droga en las escuelas secundarias de su estado, claro. Pero estarás de acuerdo que si no nos dicen exactamente lo ocurrido y los padres de familia están de acuerdo con la respuesta que den las autoridades, se presta suspicacia el hecho de que el fiscal mismo, al que menciona, Olaf Gómez, fiscal del estado de Chiapas, él insista en que no ha sido por consumo de drogas. Parece que es una consigna, que es un mantra que le mandan repetir desde Los Pinos, desde Palacio. Yo no sabría decir, Pepe, quién se lo manda a repetir, pero sí concuerda perfectamente con lo que ha dicho el presidente. Todo el tiempo es la misma línea. No es droga, pero no sabemos qué es. Entonces eso solo hace que aumentar el espacio a la especulación de los padres, a la preocupación, a las hipótesis y a la falta total de respuestas. Hablamos allí con otra directora de otra secundaria allá en Bochil y nos decía que era muy difícil para ellos. Ellos sí habían reabierto sus puertas porque me decían, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Hasta que no sepamos a qué nos estamos enfrentando, las medidas de seguridad y preventivas nunca podrán cubrir la seguridad total de los niños. Pues te agradezco mucho, Beatriz, haber compartido la experiencia periodística que transmitiste al periódico El País, allá en España, sobre todo este panorama. Y aquí seguimos con la incógnita. ¿Qué fue lo que pasó? Esperemos poderlo comentar pronto a los padres de familia en primera instancia y a la opinión pública, desde luego, también. Gracias, Pepe. Gracias por vuestro tiempo.